buenas a todos. Quizás hoy haya doble vídeo, lo tengo que pensar todavía, pero lo que tengo claro es que hay que seguir hablando de Kylian Mbappé. Después de la exhibición en el partido de ayer, en el Camp Nou, con ese hat-trick, bueno, pues son numerosas las informaciones, yo creo, diría más bien opiniones que han salido ya ayer por la noche y van a salir a lo largo del día de hoy, en relación a que Mbappé se aleja del Real Madrid con la exhibición que ha hecho con el PSG, ¿no? en Barcelona. Bueno, yo os voy a decir por qué en parte estoy de acuerdo y en parte no con estas informaciones, pero antes vamos a repasar el partido de ayer de Mbappé con datos, porque es que es una auténtica barbaridad lo que hizo el jugador francés, ¿no? Sin Neymar, sin Di María, indudablemente el equipo pasó a ser suyo, sin estos dos jugadores, sobre todo sin Neymar, y cogió los galones de qué manera, ¿no? Ya no son solo esos 3 goles, sino fijaos ese dato de 11 regates intentados, 10 conseguidos. Es que es una auténtica barbaridad. De hecho, creo que el único regate que intenta y no consigue es en el primer minuto del partido, que encara a Serginho Dest y Serginho Dest le quita el balón. No le volvería a ver, el lateral a Mbappé. O sea, no pudo con él, pero qué barbaridad de dato, ¿no? Por fijarme en uno, ¿no? Fijaos también en ese mapa de calor, donde, bueno, pues Mbappé estuvo presente sobre todo en esa zona izquierda, pero, bueno, más que presente, omnipresente, ¿no? Estuvo continuamente interviniendo el delantero francés y la verdad que dejó una de estas actuaciones que podemos considerar como consagratorias. Una de estas actuaciones que cambian la carrera de un jugador. Porque ya habíamos visto partidos muy potentes de Mbappé, bueno, sin ir más lejos en el Mundial ante Argentina o ante el City en el Etihad, pero creo que el partido de ayer es el partido de su vida de momento. Creo que nunca marcó tantas las diferencias, nunca puso tanta distancia ante un grande de Europa, en teoría, el Barcelona, y lo cierto es que, bueno, pues una actuación consagratoria y Florentino trending topic después porque todo el madridismo pues pidiendo que lo fichase el Real Madrid. Voy a fijarme lo primero en las declaraciones de Mbappé después del partido. Dice que está muy feliz en el PSG, dice que siempre lo ha dicho, que partidos así le ayudan, ¿no?, a estar feliz, pero deja una reflexión que para mí bueno, se está pasando bastante por alto y para mí significa bastante, y es que él no va a tomar la decisión de renovar o no renovar, ni en positivo ni en negativo, por un partido 2, que su reflexión es más a largo plazo, ¿no? Y ese largo plazo, a mí lo que me indica es que Mbappé no está poniendo tanta atención, tanto foco en el presente, en lo que ha ocurrido hoy, en que el PSG es un aspirante a ganar la Champions, a diferencia seguramente del Real Madrid, si somos realistas, sino en el largo plazo, donde quiere pasar los siguientes años de su carrera, y ahí pues el Madrid puede encajar, ¿no? Puede encajar, porque las informaciones y opiniones que están saliendo es que Mbappé se ha alejado mucho del Real Madrid por la actuación de ayer, ya que el PSG va a poner mucho más ánimo en renovarle y se va a olvidar un poco de Messi, ¿no?, tras su actuación pues bastante triste, ¿no?, en el partido de ayer. Pero es que estas opiniones, estas informaciones no están teniendo en cuenta algo que a mí me parece obvio, y es que el PSG lleva poniendo toda la carne en el asador por renovar a Mbappé desde mucho antes que el partido de ayer, pero muchísimo antes. O sea, ¿alguien se piensa que el PSG no tiene como prioridad desde hace un año y medio renovar a Mbappé? Pero si es que aunque estuviese Messi a tiro, está claramente Mbappé es el futuro del equipo que lo fiche. Claramente Mbappé es un jugador que vas a poder aprovechar muchísimos más años, que te va a dar mucho más. Ya te está dando más en el presente Mbappé que Messi. Por lo tanto, o sea, hablar de que el PSG va a redoblar los esfuerzos tras la exhibición de ayer me parece un poco absurdo, sinceramente. Creo que esos esfuerzos ya estaban al máximo y que si Mbappé todavía no ha renovado es porque realmente alberga dudas, más allá de la actuación de ayer. Creo que, evidentemente, Mbappé tiene que poner en una balanza todo, tiene que valorar, bueno, pues que las posibilidades que le da el PSG ahora mismo en Europa son más altas seguramente que las del Madrid, pero también tienen que valorar que Real Madrid es un club pues que tiene 13 Copas de Europa y que la historia dice que volverá a estar ahí en un momento o en otro, ¿no? También, pues supongo que valorará que España es un mercado más potente, que le va a permitir lucir más y que sin compartir equipo con Neymar
o con Messi si fuese para el Paris Saint-Germain, pues su marca también se va a potenciar muchísimo, ¿no? A nadie le cabe ninguna duda de que si Mbappé llegase mañana al Real Madrid, sería el jugador de referencia del Real Madrid, sería la estrella del Real Madrid. Sin embargo, eso en París no pasa, ¿no? En París la referencia es claramente Neymar, el equipo es el de Neymar, y de hecho eso ha repercutido en ciertos momentos en el rendimiento de Mbappé. Mbappé ha encontrado contextos en París a veces que no le han potenciado especialmente a él y sí al brasileño, ¿no? El brasileño es otro talento generacional, es otro jugador absolutamente descomunal que lógicamente se ha hecho con las riendas del equipo en París, ¿no? Pues por su estatus, por su calidad y porque es un jugador que además aglutina a todo el equipo. Así que Mbappé yo creo que ayer no ha tomado ninguna decisión ni se ha tenido por qué alejar del Real Madrid. Otra cosa es que este verano, lo que hemos comentado siempre, se vayan a dar las condiciones para que el Real Madrid pueda desembolsar el hipotético precio que le pediría el PSG si finalmente Mbappé sigue sin renovar y el PSG se tiene que lanzar a por Messi. Porque tampoco pienso que el PSG se haya olvidado de Messi por la actuación de ayer. La actuación de ayer de Messi no es diferente a las actuaciones de los últimos años en la Champions. Si hago un segundo vídeo irá sobre este tema precisamente, ¿no? Es que no es una actuación diferente a la de los últimos años, es una actuación bastante parecida. Messi es un jugador increíble que en España sigue dominando en muchos partidos, sobre todo ante rivales pequeños, pero que necesita ya de un contexto y de un equipo que le arrope mucho, ¿no? Eso es lo que seguramente el PSG le podría dar a Messi para los últimos años de su carrera. Un contexto, una protección, un equipo, un físico. Bueno, pues que colocasen a Messi en la frontal del área cada 2x3 y ahí marcase diferencias el argentino. Tú a Messi le colocas la frontal del área con el balón controlado 5 o 6 veces en un partido y te va a hacer muchísimo daño. O va a filtrar un pase de gol o lo va a meter él, ¿no? Desde fuera del área. Es un jugador que marca las diferencias ahí. El problema del Barça en Europa y de Messi es que normalmente está lejos de ahí, ¿no? Así que no creo que el PSG haya sacado conclusiones especialmente negativas del partido de Messi que no hubiese sacado ya anteriormente. Creo que no ha cambiado, ¿no? ese aspecto. Por lo tanto, esto vuelve a depender de que Mbappé se mantenga firme en la no renovación. Que eso haga que el PSG vea que corre peligro de perder a Mbappé gratis en 2022 y que eso pues implique que el club parisino se lance por Messi y ponga en el mercado a Kylian Mbappé. Y ahí sí que os digo, ¿no? Ahí sí que os digo. Si el PSG pone en el mercado a Kylian Mbappé, el Madrid tiene que hacer una locura por ficharlo, ¿no? Yo soy el primero que ha bendecido y ha aplaudido las decisiones del club a nivel de austeridad, a nivel económico. Creo que han sido decisiones correctas. Creo que el Madrid ha estado mucho mejor gestionado que el Barcelona y que por lo tanto tiene ese margen que no va a tener el Barcelona, pero creo que si por alguien hay que hacer una locura, si por alguien se tiene que descuadrar algún pequeño número y recuperarlo de otra manera, tiene que ser por Mbappé. Creo que es un jugador, un talento generacional, como decía antes, uno de esos jugadores que te marcan una década y que el que lo tenga pues va a jugar con cartas ganadoras, no simplemente va a jugar con cartas ganadoras. Es verdad que está esa posibilidad de Haaland, que ahora no hay que hablar mal de Haaland ni mucho menos porque se haya salido Mbappé. Hoy Haaland podría hacer un gran partido contra el Sevilla, pero creo que Mbappé es un jugador diferente, ¿no? Simplemente diferente. Cualquiera de los dos sería un gran fichaje para el Madrid, cualquiera de los dos supondría una mejora competitiva brutal para el equipo blanco, pero bueno, creo que Mbappé ayer demostró que con esa autosuficiencia en su juego, pues que es un jugador absolutamente diferencial, que es un crack, que va a ser a nivel marketingiano también la bomba y que, bueno, imaginar ese nuevo Bernabéu con Mbappé jugando dentro, pues creo que a todos se nos hacen los ojos chiribitas, ¿no? En ese momento. Así que, sin más, quería simplemente, bueno, pues yo creo que echarle un poco de sentido común al asunto de Mbappé. O sea, ni había que ser absolutamente optimistas antes del partido, ni ahora absolutamente pesimistas. Creo que las cosas no han cambiado tanto como nos dicen y que lógicamente, bueno, pues lo iremos viendo en las siguientes semanas, en los siguientes meses, con un hito claro, ¿no? La renovación o no renovación de Mbappé. Creo que eso es lo que va a marcar todo
y ojalá que, bueno, pues que el francés aguante sin renovar y se den la oportunidad de que pueda fichar este verano por el Real Madrid. Creo que todos estaríamos muy felices. Sin más, me despido, espero vuestros comentarios y bueno, pues simplemente deciros, como siempre, ¿no? Que muchísimas gracias por el apoyo en el directo de ayer y que nos vemos en los siguientes vídeos. Un abrazo.